Vaya, en esta ocasión vamos a estudiar, porque no hay mucho que hacer más que solo estudiar las características de las funciones exponenciales correspondientes a la lección 2.3. Observemos. Se muestran las siguientes funciones y sus gráficas. Tenemos 3 a la x y 3 a la menos x. Estas ya sabíamos que son simétricas con respecto al eje y. ¿Sí? Si estas las graficamos en un mismo plano y doblamos con respecto al eje y, vemos de que coinciden las partes de que de la izquierda con las de la derecha. Ahora bien, para cada una de las siguientes gráficas determina el intersecto con los ejes y determina si la función es creciente o decreciente. Veamos esta parte. Empezamos con literal A 3 a la x. Los intersectos con los ejes primero se detectan o determinan de las dos formas. Una, cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Entonces vamos a detectar los intersectos primero cuando intersecto con el eje y es cuando x vale 0. ¿Sí? Entonces lo que hacen es darle el valor de 0 a la x y 3 a la 0. Toda cantidad de la 0 es 1. Entonces el intersecto es en 0,1. Esa es una de las características fundamentales, que siempre pasa en 0,1. Profe, y este 0,-1 es otro detallito, que cuando lleva un menos, el valor de A es negativo y la X siempre está allá positiva, arriba, como exponente positivo. Lo que pasa es que 3 a la 0, por ejemplo, asumiendo que tenemos, es 1, pero como está multiplicado por este menos 1. Cuando le vean un menos al valor base, y a la x no, por supuesto, solo el que tenga esta forma, el intersecto cambia a 0,-1. Son detallitos. Esta es simetría con respecto al eje x. Entonces continuamos. Y con respecto al eje x nunca la corta. Oiga, a eso quiero darle un detallito. Este término. Esta función exponencial nunca hay un valor, y aquí lo justifican, que no existe un valor que elevada, la base 3 que elevada a la x, un valor x, el 3, la base elevada a un valor x que de 0. No existe, por lo tanto, lo que significa es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos nuestra exponencial. Andamos buscando intersecto con el eje x y nunca existe ese valor. Lo que implica es que y igual a 0, esta recta y igual a 0, es cuando todos los valores de y nunca se despegan del eje x, es decir, aquí va cabal en el eje x. Esta eje x es asíntota de la función exponencial. De toda función exponencial, el eje x es asíntota. ¿Y qué significa ser asíntota? Que la función, o sea, la gráfica, nunca lo va a llegar a tocar. Se va a acercar, pero jamás lo va a tocar. ¿Ya? Eso significa ser asíntota. Chivo. Continuamos. Ahora bien, ¿es creciente o decreciente? La manera de demostrar si es creciente o decreciente lo hacen de esta forma. Si B es menor que C, entonces el resultado de utilizar la función, o sea, la expresión polinomial que te dan, esta expresión exponencial, que te dan, los resultados también deben de ser menor. ¿Cómo así? Por ejemplo, ya ejemplificándolo sería, si yo estoy diciendo B menor que C, lo que me dicen ahí, si yo digo que B es igual a 1, entonces C, no puede ser menor que 1, tiene que ser, dijimos, B es menor que C, entonces C tiene que ser mayor, podría ser 2. Entonces estamos diciendo que si 1 es menor que 2, el resultado de 3 a la 1 debe de ser menor también que 3 a la 2, sustituyendo en la x, ¿verdad? 3 a la 1 es 3 y 3 al cuadrado es 9. ¿Es menor? Sí. Si los valores B es menor que C y los resultados también corresponden a la misma relación, que siguen siendo menores, significa que la función es creciente, o sea que va de menos a más. Solo son características de esta lección, ¿sí? Chivo, entonces eso nos dice. Veamos, vamos a esto. Segundo, habían otra parte de preguntas ahí. Dominio y rango, asíntotas de la función. Vale. El dominio y el rango, el dominio siempre son los reales y el recorrido son de 0 a más infinito. Siempre. ¿Sí? Siempre. Bueno, en este caso que la función es base positiva. Base positiva. ¿Sí? De 0 a más infinito. Siempre. Ahora bien, las asíntotas. Las asíntotas ya dije yo que es la recta y igual a 0. ¿Qué significa y igual a 0? Significa que todos los valores de x pueden cambiar, pero y siempre va a valer 0. O sea que si el eje x es en sí, este eje x viene a ser siempre la asíntota. Bien, entonces el dominio y rango, dije yo, reales y de 0 a más infinito siempre cuando este valor base es positivo. Profe, y cuando, bueno, aquí también,
Y cuando es negativo, este también es de 0 a más infinito. De 0 no incluido. ¿Por qué no incluido? Porque dije yo que nunca lo toca. Aunque aquí pareciera que sí, no lo toca. Vamos a la segunda expresión. Veamos esta segunda expresión. Los intersectos con el eje siempre evaluamos en 0. 0 evaluamos para encontrar los intersectos con el eje en el eje Y. Sustituimos en 0, menos por 0 es 0, 3 a la 0 es 1, intersecto 0,1. No existe un valor, dije yo, que no hay un valor que de 0, que elevado a la 3, el 3 elevado a la menos x de 0. Por lo tanto, siempre mantenemos que el eje x es asíntota. La función es decreciente, dice. Va a ser decreciente, pues estamos hablando de esta. Es decir, que si yo evalúo 1 y 2, el valor que me da de 1 es mayor que el me da de 2. O sea que va para abajo, es contrario. ¿Sí? La misma relación. Para que sea decreciente, vea lo que quiero explicarle. Evaluémoslo en 0. Si le doy 0, me da 1. Ahora si le doy 1, si fuera creciente me tiene que dar más arriba, pero él va para abajo, me da menor el resultado. ¿Sí? Va. Por ahí. Ahora, el dominio real es recorrido como la base es positiva, es de 0 a más infinito. Y como último ejemplo, vamos a analizar cuando la base es negativa. Vea el detalle. Venimos. El intersecto. Estas son simétricas. Vamos a analizar el tercero. En el caso del tercero, lo que cambia es el signo. Es decir, que esta parábola, que mire, perdón, no hablamos de parábola, hablamos de función exponencial. Este 3x es precisamente esta misma. Lo que es esta gráfica es esta misma, nada más que reflejada en el eje x. Es decir, este signo lo que hace, la gran diferencia es el signo. Lo que hace es que los valores que correspondían al positivo de y, ahora corresponden al negativo de y. Ese es el gran detalle. Entonces, vean el recorrido. El dominio siempre es los reales, pero el recorrido va a ser desde 0, desde menos infinito, desde el punto más bajo, hasta 0 no incluido. Vean, analizando ya. Y ella se intercepta, habíamos dicho, en 0, menos 1. Cuando este valor base es negativo, ella es hacia abajo. ¿Sí? Es decreciente, vea, va de más a menos, es decreciente. Segundo, intersecta en 0, menos 1. Cuando esta base es negativa. Y el recorrido, el dominio son los reales y el recorrido es de menos infinito hasta 0 no incluido. Aquí están todas esas características. La asíntota siempre y igual a 0, que hace referencia a la línea eje X horizontal. Y entonces, aquí tenemos un resumen de todo lo que les he dicho. Hay que prestarle atención a los detalles. Y lo que les piden en el primer ejemplo es, mire esta, mantiene que es esta, ¿sí? Cuando es negativo esto, ¿sí? Cuando la x es negativa, significa que la función, vean, cuando la x es negativa, lo que significa que la función es decreciente, va de más a menos. Y si esto se mantiene igual, pero el signo de la base cambia, esta se refleja aquí. Es la misma reflejada en el eje X. ¿Sí? Entonces, bajo esos criterios, ustedes van a tratar de llenar lo demás. Es decir, solo es de prestarle atención a las conclusiones, a los resúmenes que hacemos. Eso sería todo. ¿Sí? Espero más o menos hayamos agarrado algo. La verdad, todo está escrito ahí en el libro.